Alemania, 12 de septiembre de 1919. En el restaurante Sternekebrau, en el corazón del casco antiguo de Múnich, un solo hombre está a punto de cambiar la historia. Era básicamente un perdedor. En la profesión que había elegido, la de artista, fracasó. Apenas podía ganarse la vida. No había en él el menor signo de grandeza. Desde hace varios meses, un nuevo movimiento político conocido como el Partido Obrero Alemán ha estado celebrando reuniones regulares en el Salón Liber. Había asistido a una conferencia en la que un profesor defendía la escisión de Baviera del resto de Alemania. Hitler se levantó para rebatir a este profesor y acabó lanzando una arenga. Y cuando dejó de hablar, miró a su alrededor y vio que la gente estaba con la boca abierta. El discurso de aquel desconocido impresionó a Anton Drexler, el fundador del Partido Obrero Alemán, que le invitó a unirse a su organización. Drexler escribiría después a un amigo: un hombrecillo absurdo se ha convertido en el número 7 del partido. 13 años más tarde, el 30 de enero de 1933, ese hombrecillo absurdo sería saludado y aclamado por miles de personas en las abarrotadas calles de Berlín como nuevo canciller de Alemania. Hitler nombrado canciller. Un curioso hombrecillo llamado Hitler ha llegado al poder en Alemania. El partido nazi se convirtió en una organización enorme. Y cuando vemos las tácticas de propaganda que utilizaban, se hace evidente la cantidad de dinero que necesitaban. La inflación golpea a Alemania. Pero ¿cómo conseguir financiación en una Alemania que estaba arruinada desde el final de la Primera Guerra Mundial? ¿Quién costeó la gigantesca maquinaria de propaganda que ayudó a Hitler a convertirse en una sensación mediática, a recorrer el país en un avión privado e incluso a reclutar su propio ejército? Lo respalda una petición firmada por políticos de extrema derecha, industriales y banqueros. Hay mucha gente poderosa que apoya a Hitler. ¿Estaba siendo manipulado Hitler por los oscuros magnates que estaban sufragando su irresistible ascenso al poder? ¿O era Hitler quien los manipulaba a ellos? Cuando empezaron a decir que era una marioneta de los grandes empresarios, Hitler dijo: vengan y examinen las cuentas del partido nazi y verán que todo nuestro dinero procede de las cuotas de los afiliados. El oro de Hitler. Episodio 1. La financiación del mal. Agosto de 1936, el punto álgido de la gloria y el poder nazi. Hitler era el líder supremo de un renacido Reich alemán. Su economía en expansión era admirada y envidiada por líderes de todo el mundo que acudieron en masa a la épica ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Berlín. Ni siquiera las victorias de la nueva estrella del atletismo estadounidense impidieron a Hitler lucirse en un escenario mundial. Atletas negros brillan en la Olimpiada de Berlín. 15 de noviembre de 1936. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, analizaba el ascenso de los nazis desde su caótico intento de dar un golpe de Estado con el abortado putsch de la cervecería en Múnich en 1923. Qué pobres éramos entonces. El Führer cuenta que una vez llegó a pensar en pegarse un tiro porque tenía muchas deudas. Goebbels escribía sobre una época en que la idea de Hitler como Führer de Alemania era absurda. Una época en que quien se iba a convertir en líder supremo de Alemania acababa de cumplir condena por su fallido intento de golpe de Estado y tenía prohibido hablar en público, a la vez que luchaba por la supervivencia de su partido por las deudas. Adolf Hitler puesto en libertad. Este era el tercer duro golpe que sufría Hitler tras perder a su adorada madre por un cáncer de mama cuando solo tenía 18 años. Y después, sufrir la humillación de la derrota a manos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
Por aquel entonces, Hitler era un simple cabo del ejército. Aunque era austríaco de nacimiento, había demostrado su lealtad a Alemania y a sus ideales prusianos en las trincheras. No estaba señalado para la gloria, solo había ganado la Cruz de Hierro. Cuando se alistó en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, le dieron un rifle, le inculcaron autodisciplina, le enseñaron a matar y cuando volvió de aquella guerra era una persona completamente diferente. Tras la capitulación de Alemania, el 11 de noviembre de 1918, Hitler temía por su futuro en el ejército donde tenía el reconocimiento que ansiaba. Pero la empobrecida y cada vez más desesperada República de Weimar iba a ser un fértil caldo de cultivo para sus ideas extremistas. Y tenemos esas famosas imágenes de gente llevando carretillas llenas de billetes para comprar una barra de pan y un poco de jamón. Es un caos absoluto. El país está hundido y eso crea mucho resentimiento. Y lo que surge en Alemania es un creciente fanatismo político. Lo que tenemos es un país que cada vez es más pobre y más enfervorecido. Es el caldo de cultivo perfecto para un fanático como Adolf Hitler. Durante su servicio militar, Hitler había demostrado que tenía una especial habilidad para hablar en público, que le había servido para expresar abiertamente sus radicales ideas nacionalistas. Y esto era algo que al nuevo ejército alemán, el Reichswehr, resultaba muy útil. Al final de la guerra sería reclutado por la nueva división de educación y propaganda del ejército. Siguió a sueldo del ejército y su trabajo era hablar con los soldados antes de ser desmovilizados para que se mantuvieran fieles a Alemania y al ejército y evitar que apoyaran a los comunistas. Su jefe directo era el capitán Mayr, que no tardó en reparar en su talento. El capitán Karl Mayr era un joven y ambicioso oficial con talento para escoger los agentes más adecuados para cada misión. Estas habilidades le hicieron merecedor del cargo de comandante del Departamento de Educación y Propaganda en Múnich, y así se convirtió en el hombre que, con la ayuda de los fondos secretos del ejército, hizo las primeras contribuciones a las arcas de Hitler. El 28 de junio de 1919, en el Tratado de Versalles en Francia, se estableció que el ejército alemán debía limitarse a 100.000 hombres. Para sortear estas condiciones, los altos mandos crearon una reserva especial de dinero que se ocultó a la Comisión Supervisora Aliada y con la que se financió una división secreta del ejército llamada el Reichswehr Negro. En gran parte estaba compuesto por organizaciones paramilitares nacionalistas formadas por soldados desmovilizados tras la Gran Guerra y conocidas como Freikorps, cuya misión era combatir y contener a los grupos comunistas que se manifestaban en las calles. No hay duda de que estos grupos paramilitares estaban siendo financiados por el ejército, porque el ejército tenía la intención de aplastar el socialismo. En cierto modo, el ejército alemán era como un estado dentro del estado. Era como decir, quien manda aquí somos nosotros. Queremos ser los que decidamos quién gobierna Alemania, y esa era la razón de la intervención del ejército. También utilizaron los fondos ocultos del Reichswehr para infiltrarse en organizaciones políticas emergentes y sabotear las que pudieran representar una amenaza para el ejército o apoyar a las que simpatizasen con sus objetivos, como el Partido Obrero Alemán. Así que envían a Hitler a una reunión de este nuevo Partido Obrero Alemán que dirige Anton Drexler. En realidad se supone que solo va a espiarlos, a recoger información. Y así es como Adolf Hitler fue invitado a unirse al Partido Obrero Alemán, el DAP, que acabaría convirtiéndose en el partido nazi. Karl Mayr confiaba plenamente en su agente y le daba al joven cabo 20 marcos de oro semanales, además de su sueldo, para que contribuyera a la expansión del nuevo partido. La inversión de Mayr dio sus frutos. Pocas semanas después, Hitler daba su primer discurso público el 16 de octubre de 1919 ante un público de 111 personas. El 20 de febrero del año siguiente, más de 2.000 personas asistirían a la presentación del programa de 25 puntos del partido en la cervecería Hofbrauhaus de Múnich. Hitler no tardó en cautivar a un público desesperado por encontrar a alguien que le señalara una nueva dirección.
El 9 de julio de 1921, Hitler fue elegido líder del ya rebautizado Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y su rápido ascenso no pasó desapercibido a los primeros benefactores potenciales del partido. Con su participación en el ascenso del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el orador estrella Adolf Hitler empezaba a atraer la inesperada atención de ciertos círculos sociales. Hitler ya había conseguido el apoyo de empresarios a nivel local en sus primeros años, pero no se trataba de grandes empresarios, sino de empresas medianas y pequeñas. Entre ellos estaba un editor de Múnich llamado Bruckmann o la heredera del fabricante de pianos Bechstein, que presentó a Hitler a la sociedad muniquesa y además le ayudó económicamente. Luego estaban los que, además de financiar a Hitler personalmente, se convirtieron en recaudadores de fondos para el partido. El primero fue Dietrich Eckart, uno de los miembros fundadores del partido y una figura paterna para Hitler, que presentaría a su protegido en las altas esferas de la sociedad alemana. Además estaba Emil Ganser, el hombre que presentaría a los nazis a la comunidad empresarial de Berlín, organizando conferencias y viajes a Suiza para recaudar fondos. Otro de ellos era Ernest Hans Tegel, que aportó $1000 americanos para evitar la quiebra del periódico del partido y que se convertiría en uno de los confidentes de Hitler. Kurt Ludeka, un turbio dandy que hizo una pequeña fortuna con el juego, se convirtió en el recaudador de fondos internacional y en el hombre que conectaría a los nazis con los fascistas italianos. Y también Max Erwin Subner Reiter, un alemán del Báltico que luchó contra los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa, convirtiéndose en la conexión con los rusos exiliados por toda Europa. Aún así, todo el dinero recaudado era insuficiente para cubrir los crecientes gastos del partido. Cuando hablamos de las influencias sobre Hitler en cuanto a dinero, tenemos que ser claros acerca de las cantidades de dinero que se está aportando. Y en este sentido, estamos hablando de cantidades de dinero minúsculas. Esto ayudó a Hitler a salir adelante. Hitler no tenía trabajo y tampoco estaba cobrando un subsidio de desempleo, por lo cual él también necesitaba dinero. Pronto comenzarían a llegar grandes donaciones, y cuando lo hicieron, fue de una fuente insospechada. Si leemos el New York Times del 20 de diciembre de 1922, ya entonces aparece un artículo que acusa nada menos que al muy rico y famoso industrial estadounidense Henry Ford de estar financiando a los nazis. Entre los más fervientes y prominentes partidarios del partido nazi a principios de la década de 1920 estaba Winifred Wagner, la nuera del famoso compositor Richard Wagner. Durante una gira por Estados Unidos el 31 de enero de 1924, los Wagner fueron invitados a una cena a la casa del famoso fabricante de automóviles Henry Ford. Fair Lane, propiedad de Henry Ford. Cuando fue entrevistada por el escritor e historiador James Poole, Frau Wagner confirmaría los rumores. Cuando estaba haciendo mis entrevistas con Frau Wagner, que era la nuera del compositor Richard Wagner, le dije, hay quien piensa que Ford le dio dinero a Hitler. Y ella dijo, oh, claro que sí. Yo le dije, ¿y cómo lo sabe? Y me dijo, porque fui yo quien lo arregló. El dinero fue transportado por un hombre que trabajaba para Ford llamado Boris Brasov. Brasov había sido fiscal en Rusia. Y después de huir de Rusia, consiguió escapar y acabó trabajando para Ford. Así que fue Boris Brasov quien llevó el dinero desde los Estados Unidos a Alemania, donde se lo entregó a Kirill Romanov, que era el pretendiente al trono de Rusia, el cual se lo pasó a Ludendorff, que se lo dio a Hitler. Nunca ha habido pruebas de esto. No hay ningún documento que lo pruebe. Por suerte yo tenía 20 y tantos años cuando entrevisté a Frau Wagner y ella tenía 80. Y un par de años después murió. Así que ella era la última testigo viva de estos hechos. Uno de los participantes en esta transacción secreta que jugó un papel crucial en la ruta del dinero de Hitler fue Erich Ludendorff. El general Ludendorff, un héroe de guerra alemán, se convertiría en un importante enlace entre las organizaciones militaristas de derechas como los nazis y prominentes industriales como el magnate alemán del acero Fritz Thyssen.
En 1923 se encuentra con Ludendorff, que ya es una figura de gran peso en el movimiento nazi. Y Ludendorff le dice, vamos, ¿por qué no viene a ver un discurso de Hitler? Y Thyssen, por supuesto, piensa, ¿quién es ese? Nunca he oído hablar de él. Thyssen era extremadamente antisocialista. También era antiparlamentario y tenía grandes esperanzas de que un líder fuerte restaurase a Alemania como una gran potencia política y militar y combatiese a la socialdemocracia, los comunistas y los sindicatos. Seguí su consejo y asistí a varios actos políticos organizados por Hitler. Lo que más me impresionó fue el orden que reinaba en sus reuniones, la disciplina casi militar de sus seguidores. La disciplina militar de los actos públicos de Hitler era responsabilidad de las SA, el ala paramilitar del partido que no solo se encargaba de la seguridad en los mítines, sino que era enviada a ciudades alemanas para provocar disturbios que luego ellos mismos reprimían brutalmente. Hay una famosa canción de Elton John que se llama La noche del sábado es buena para pelear. Pero en la Alemania de Weimar, todas las noches eran buenas para pelear, porque había peleas todo el tiempo, una violencia tremenda. Fue el nacionalista alemán y hombre de confianza de Hitler, Kurt Lüdecke, quien llevó a aquel grupo de matones nazis al siguiente nivel. Él solo costeó los primeros uniformes, las armas y la logística, y puso a su mando a un viejo camarada de Hitler y uno de los primeros miembros del partido, el capitán Ernst Röhm. Ernst Röhm fue una de las figuras principales del Reichswehr, del ejército. En realidad había sido superior de Hitler y ya pertenecía a aquel partido obrero alemán. No sabemos si estaba en el partido como infiltrado, pero todo parece indicar que ese era el caso. Röhm era bueno para los negocios y después del final de la Gran Guerra había amasado una gran fortuna con el contrabando de armas a los Freikorps. Todos sus negocios eran ilegales y extraoficiales. Su eficacia en el comercio ilegal de armamento ante las narices de las autoridades la hizo ganarse el respeto del Reichswehr negro, lo que a su vez le permitió reclutar a militares experimentados para la causa nazi. Röhm tenía acceso a las armas y también, por ejemplo, a algo muy importante para que Hitler movilizara a aquellos hombres de una ciudad a otra. Röhm tenía acceso a camiones para transportarlos, así que fue una figura clave desde muy pronto. No hay ninguna evidencia de que el ejército hiciese algún tipo de pagos a Röhm y que él pagase sueldos a las tropas de asalto. Las tropas de asalto pagaban sus cuotas de afiliación al partido nazi y puede que el partido les diese también algo. Quizá unas cervezas o alguna comida. Por entonces el partido no era lo bastante rico como para hacer algo así. El partido nazi no tenía mucho dinero al principio. Con Röhm a bordo y el eje Thyssen-Ludendorff en funcionamiento, tenían ya una red de figuras militares de alto nivel e industriales que podían aportar un flujo constante de dinero y hombres a la causa del partido. Fritz Thyssen en particular estaba dispuesto a apostar fuerte por Hitler y los nazis. Le di unos 100.000 marcos de oro. Esa fue mi primera contribución al Partido Nacional Socialista. Pero esos fondos no se los entregué ni a Hitler ni a Subner-Reiter, sino a Ludendorff, para que los empleara de la mejor forma posible. Pero no examiné los detalles de los planes que elaboraron él y Hitler. Ya he dicho que no deseaba meterme en política. Hitler y Ludendorff tenían un plan genial para poner el dinero de Thyssen a trabajar de inmediato. Se entera de la marcha de Mussolini sobre Roma, de modo que sabe que el fascismo está ascendiendo, y entonces tiene una idea. Van a tomar el gobierno local de Baviera, y a continuación van a marchar sobre Berlín. Envalentonado por la atrevida acción de Mussolini, Hitler salió a las calles de Múnich el 9 de noviembre de 1923 con 3.000 hombres de sus tropas de asalto, respaldado por Ludendorff y otros altos nacionalistas, proclamando un nuevo gobierno del partido nazi en Baviera.
A diferencia de Mussolini, no hubo aclamación pública para los nazis, ni se produjo un levantamiento popular en su apoyo, y se envió a la policía armada para aplastar la insurrección. La acción dejó 14 nazis muertos, y Hitler y el resto de la dirección del partido tuvo que huir. Todos serían detenidos y juzgados como conspiradores por intentar derrocar al gobierno. Con Hitler en prisión y los dirigentes nazis caídos, su camino y el de Thyssen tuvieron que separarse, pero no por mucho tiempo. Tras cumplir su condena en la prisión de Landsberg el 20 de diciembre de 1924, Hitler sabe lo que tiene que hacer para encauzar su futuro. Hitler decide que va a dejar de intentar derrocar al gobierno, porque se da cuenta de que va a ser imposible si el ejército no lo apoya. Va a ser inútil intentar conseguirlo mediante una insurrección civil y cambia de táctica. Decide que va a seguir la vía legal para tomar el poder. Tiene que crear un partido político de verdad, con cuotas de afiliación y organización. Va a presentarse a elecciones. Va a necesitar dinero y va a intentar ganar en las urnas y llegar al poder legalmente. Y esto es importante, porque ha renunciado a ser un luchador callejero y un revolucionario para convertirse en un manipulador. Ahora su objetivo era desarrollar el partido nazi, y fue muy hábil al seleccionar a buenos hombres de negocios como sus aliados. Max Hammann, por ejemplo, fue una figura clave para esto. Max Hammann había sido gerente de banco y también sargento mayor durante la guerra. Hitler eligió gente en la que sabía que podía confiar. Max Hammann no podía ser más adecuado como gerente del partido, ya que era lo contrario de Hitler. Era muy organizado, trabajador y gracias a su experiencia como banquero podía conseguir créditos en condiciones ventajosas. También llevaba la dirección de la prensa de propaganda nazi. Hitler pensaba en el contenido y Hammann se encargaba de las ventas y la distribución, y así se le ocurrió una nueva idea. Aunque el llamado putsch de la cervecería fue en realidad una farsa sangrienta, en manos de Hammann iba a ser mitificado como un acto de autosacrificio de Hitler y los nazis. Y lo que hace de ellos unos políticos tan asombrosos es que van a convertir aquel desastre en una especie de momento crucial, de triunfo. Un momento clave en el establecimiento de esta nueva religión política. Y así, cuando Hitler sale de la cárcel, parece que se ha convertido en una especie de figura mesiánica. Está sufriendo por sus ideas políticas. Él, en solitario, se presta al sacrificio. Para los nazis no existía la mala publicidad, y Hammann confiaba en que podrían capitalizar este impulso, por lo que animó a Hitler a trabajar en su autobiografía mientras cumplía condena. El libro se publicaría el 18 de julio de 1925 con el título Mein Kampf, mi lucha. Hitler esperaba que se convirtiera en el manifiesto político del nuevo rumbo que tomaba el partido. Hammann pensaba en los beneficios. Aunque su impacto inicial fue decepcionante, con el tiempo el libro reportaría millones a Hitler. En realidad, Mein Kampf no se vende muy bien en un principio. Creo que vende unos 10.000 ejemplares entre los años 25 y 27. No es un bestseller propiamente dicho. La tibia reacción a Mein Kampf suponía un problema para Hitler. Con la prohibición del partido nazi todavía en vigor, ¿cómo iba a hacer llegar su mensaje al pueblo alemán? En febrero de 1925, el gobierno bávaro accedió a levantar la prohibición del partido nazi bajo ciertas condiciones. Condiciones que Hitler, dejándose llevar por su entusiasmo, rompió en 24 horas en su primer discurso público. La interdicción se restableció inmediatamente por otros 2 años. Fue un periodo muy difícil para él. Cuando sale de la cárcel, la recuperación alemana ha comenzado. La moneda se ha estabilizado y la economía va bastante bien. En consecuencia, un partido como el de Hitler no atrae a mucha gente. Dado que Hitler tenía prohibido hablar en público, recurría a reuniones secretas celebradas en pequeñas salas a puerta cerrada con empresarios cuidadosamente seleccionados. Pero esta táctica no obtuvo resultados al principio.
Las grandes empresas no quieren asociaciones con lo que les dé mala publicidad. Así que los grandes empresarios del periodo de Weimar apoyaban a los partidos tradicionales. No al Partido Socialista, sino a los partidos liberales, a los conservadores. ¿Por qué iban a querer relacionarse con el partido nazi? No eran más que un grupo de gente marginal en las calles. Una empresa respetable no habría querido ni acercarse a él. Pero en la primavera de 1927, en Essen, había en una de sus conferencias secretas un hombre que tras escuchar a Hitler decidió tomarlo en serio. Era el octogenario Emil Kirdorf. Emil Kirdorf era uno de los magnates más famosos de la minería alemana, uno de los líderes del sector. Kirdorf era un monárquico acérrimo, antirrepublicano y antidemócrata. Kirdorf y Hitler se reunieron por primera vez el 4 de julio de 1927 en la mansión Bruckmann en Múnich. El barón de las chimeneas, como se conocía a Kirdorf, estaba impresionado por las ideas de Hitler y tenía curiosidad por saber más de él. La lógica inexorable y la clara concisión de sus argumentaciones provocaron mi entusiasmo, y le pedí que escribiera un folleto sobre los temas que había tratado conmigo. Hitler hizo lo que Kirdorf le pidió y escribió un opúsculo titulado El camino del resurgimiento. Como parte de su contenido, no se consideró apropiado para los miembros del partido de las clases más bajas. Se mantuvo como una publicación secreta que solo se distribuía a unos pocos privilegiados. Kirdorf, que se afilió al partido en agosto de aquel mismo año, entregaba personalmente el folleto a sus socios y clientes más cercanos. El barón de las chimeneas también presentó a Hitler a sus colegas de confianza en reuniones que se celebraban en su casa. Ahí, Hitler utilizaba sus dotes de persuasión para exponer sus planes para el futuro de Alemania. Hitler era un advenedizo para los miembros de la élite alemana, alguien que ni siquiera tenía un título escolar. Al principio veían a Hitler como un arribista político, pero fue capaz de impresionarlos con sus conocimientos sobre el estado de la economía alemana. Pero aunque Hitler causó buena impresión, estas reuniones no obtuvieron resultados económicos más allá de las contribuciones de Kirdorf, y él no contribuía solo por su generosidad. Tenía unas intenciones y unos planes muy específicos para el partido. Estaba empezando a infiltrar a su propia gente en el partido e intentaba llevar a los nazis en una dirección más procapitalista y proempresarial. Pero la facción obrera del partido, liderada por Gregor Strasser, no estaba dispuesta a consentir ese rumbo. Acostumbrado a que siempre se cumpliesen sus deseos, el 12 de agosto de 1928, Emil Kirdorf escribió su carta de renuncia. El partido nazi había perdido a su principal benefactor. Sin embargo, su situación estaba a punto de mejorar. En 1928, el partido nazi obtiene alrededor del 2,8% de los votos. Así que la estrategia de llegar al poder de forma pacífica no está funcionando bien. Pero en 1930 su porcentaje sube a cerca del 12%. Unos 6 millones de personas votan a los nazis. Por tanto, algo sucede entre 1928 y 1930. Se hunde la bolsa. Lo que sucede es un colapso económico mundial. El 29 de octubre de 1929 las bolsas estadounidenses se desploman y comienza la Gran Depresión. Alemania volvía a estar sumida en una profunda crisis económica, como antes del putsch de la cervecería, cuando los nazis empezaban a hacerse populares. Había un creciente temor entre los agricultores, los artesanos y los minoristas de perder su medio de vida. Esto reforzó las reservas y los resentimientos hacia la República Democrática. Debido a la difícil situación, el gobierno del Reich tampoco pudo luchar contra la crisis. Por el contrario, llegó a aceptarla para forzar una reducción y la supresión de las reparaciones. Hitler fue sin duda, entre todos los políticos alemanes, el mayor beneficiario de esta gran crisis económica. El miedo y el malestar social ante la recesión económica fueron el combustible perfecto para el partido nazi. Cuando se presentó la oportunidad de comprar el desocupado Palacio Barlow de Múnich, Hitler lo vio como el lugar ideal para la nueva sede del partido. Pero una vez más, el problema era el dinero.
Hitler acude a Kirchhoff de nuevo para pedirle dinero, pero este tiene problemas económicos. Entonces Kirchhoff se lo pasa a Thyssen. Kirchhoff organiza una reunión entre Fritz Thyssen y Rudolf Hess a finales de 1928, pero Thyssen no está dispuesto a regalar su dinero y opta por facilitarles un gran préstamo a través de un banco holandés. Thyssen estaba respaldando una vez más a Hitler. Se convierte muy rápidamente en uno de los grandes benefactores del partido nazi. E incluso lo admite en su autobiografía. La titula Yo pagué a Hitler. Y en ella afirma que donó más de 1 millón de marcos al movimiento nazi. Así que el dinero de Thyssen es realmente importante. En 1929, ante la incapacidad de Alemania para pagar sus préstamos, los aliados reorganizan el sistema con lo que se conocería como el Plan Young. Aunque el nuevo plan reducía la deuda, iba a suponer una carga aún más pesada para el país, y muchos en el sector empresarial se oponían a él. Thyssen era uno de ellos, así que decidió unirse a los nazis junto a un viejo aliado político, el líder del Partido Nacional del Pueblo Alemán, Alfred Hugenberg. Hugenberg era un hombre muy rico, un magnate de los medios de comunicación. Era dueño de cines y periódicos en toda Alemania, y era realmente el líder de la derecha nacionalista. Thyssen y Hugenberg ya habían reunido a la mayor organización paramilitar de derechas del país, el llamado Casco de Acero, y a la Liga Panalemana en una coalición para combatir el Plan Young. Pero les faltaba el apoyo de la clase obrera que Hitler y los nazis podían aportar. La alianza con los nazis les permitió crear una coalición más amplia contra el Plan Young, y a Hitler le aportaba lo que más necesitaba: estabilidad económica. Seguiremos adelante con nuestra propaganda a expensas de los otros. Al menos vamos a tener acceso a los fondos que hasta ahora estaban reservados para los nacionalistas alemanes. El 9 de julio de 1929, Hitler y los nazis se unieron al comité que apoyaba una nueva ley, la Ley contra la Esclavización del Pueblo Alemán, concebida para socavar y destruir el Plan Young. La Ley de la Libertad no solo exigía el rechazo del Plan Young, sino la cancelación inmediata de todas las reparaciones de guerra. Esta ley iba a ser sometida al voto popular en un referéndum nacional que se celebraría el 22 de diciembre del mismo año. De repente, Hitler está en todos los noticiarios y en todos los cines de Hugenberg, y se produce un cambio radical. Aunque al final la Ley de la Libertad no se aprobaría, los nazis tenían mucho que celebrar. Su fama, su afiliación y sus fondos habían crecido como nunca hasta entonces. Cuanto más empeoraban las cosas por la Gran Depresión, mejor era para los nazis. Cuando en septiembre de 1930 el gobierno disuelve el Reichstag debido a la crisis económica y se convocan nuevas elecciones, los nazis se convierten en la segunda fuerza política con 107 escaños. Y es en ese periodo cuando empieza a calar el mensaje de Hitler: yo soy el Salvador. Y no solo cala en las ciudades, sino también en las zonas rurales, porque las zonas rurales están sufriendo aún más esta depresión. El éxito nazi en las elecciones despertó la curiosidad de una figura prominente que iba a cambiar la política económica de los nazis, el presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht. Al igual que Thyssen y los nacionalistas, Schacht estaba en contra del Plan Young y dimitió como presidente del Reichsbank a finales de 1930 para hacer campaña en contra del plan. Durante un viaje a Estados Unidos, Schacht lee Mein Kampf y comienza a ver a Hitler y la situación de Alemania desde una perspectiva diferente. A partir de 1932, Schacht intentó influir en las convicciones políticas de Hitler como asesor informal y formarlo para que en el futuro fuese un canciller favorable en lo económico y lo financiero. Tras su regreso a Alemania, Schacht asiste a una cena en casa de su amigo, el banquero Emil Georg von Strauss. Entre los invitados se encuentra una figura prominente en el aparato financiero de Hitler, el as de la aviación de la Primera Guerra Mundial convertido en famoso político nacionalista, Hermann Göring.
En 1923, Göring había sido representante de empresas de aviación, especialmente en Suecia. Göring también tenía buenas relaciones en los círculos empresariales debido a su origen social y era considerado como un aliado y un hombre razonable. Göring, el gran as de la aviación, era una figura célebre y junto a su aristocrática esposa, Karin, eran miembros de la alta sociedad que podían moverse en círculos aún cerrados para Hitler. Iba a ser una pieza esencial para atraer a las grandes empresas. El 5 de enero de 1931, los Göring celebraron una cena de Nochevieja en su casa. Entre los invitados estaban Thyssen, Adolf Hitler y Hjalmar Schacht. Para Hitler era la oportunidad ideal de impresionarlos, y no decepcionó. Todo lo que decía lo afirmaba como verdades incontrovertibles. Sin embargo, sus ideas no eran descabelladas. Con un exdirector del Reichsbank, uno de los principales industriales del país y un héroe de guerra en su bando, Hitler empieza a ver el camino despejado. ...1931 fue el año en el que Hitler intensificó su acercamiento a las grandes empresas. Empieza a recorrer el país deteniéndose donde podía dar conferencias públicas, recepciones y cenas, tratando de forjar nuevas alianzas y obtener nuevas donaciones para el partido. A Hitler se le presenta una gran ocasión cuando Fritz Thyssen le organiza una conferencia en el Club Industrial de Düsseldorf. Allí era donde estaban todos los grandes industriales. Ahora Hitler tiene la oportunidad de hablar con los hombres más ricos de Alemania y necesita dinero. El 27 de enero de 1932, Thyssen presentaría a Adolf Hitler a algunos de los hombres más ricos de Alemania. Sin duda, muchos de los invitados hicieron generosas donaciones, pero algunos de ellos se unieron al partido en los días siguientes y su apoyo aumentó con el tiempo. En 1932, al partido nazi le va mucho mejor en lo económico. Se ha expandido, se ha consolidado y sus problemas financieros están en vías de resolverse. Es mucha responsabilidad. Emplea a miles de personas. En cada distrito había como mínimo 1000 personas trabajando para el partido nazi. Es mucha gente a la que hay que mantener, pero el partido necesita seguir creciendo. En 1932, Adolf Hitler decide dar el paso más ambicioso hasta entonces, presentarse a las elecciones presidenciales alemanas. Y cuando ve que solo podrá hacer campaña durante 7 días en la segunda vuelta, realiza una audaz idea para llegar al mayor número de personas en tan poco tiempo: volar. Gracias a los contactos de Göring en la industria, la compañía Lufthansa proporcionó a Hitler un avión para su uso exclusivo que le permitía desplazarse por todo el país a gran velocidad. También tuvo la brillante idea de vender estos vuelos a los medios produciendo una película, Hitler sobre Alemania. Desde este punto de vista, Hitler fue un maestro del marketing cruzado y de la integración de medios. Estos vuelos se financiaron con pequeñas y medianas donaciones al partido, pero en parte se pagaron por sí solos. La explicación es que el partido nazi cobraba entradas en sus actos de campaña y por los discursos de campaña de Hitler cobraban unos 50 Pfennig. Dado que Hitler reunía con frecuencia a decenas de miles de oyentes en sus discursos de campaña, se recaudaba mucho dinero, así que esta campaña electoral pudo financiarse prácticamente sola. A pesar del éxito de la campaña y de la popularidad de Hitler, perdió por un estrecho margen ante el entonces presidente Paul von Hindenburg. Pero la gran inversión nazi daría sus frutos en las siguientes elecciones federales, 3 meses después. En julio de 1932, obtiene el 37% de los votos. Más de 12 millones de personas votan a los nazis. Empiezan a atraer a la clase media de las grandes ciudades, a los funcionarios de alto nivel y también a gente de los estratos más elevados de la sociedad. No porque estén perdiendo sus trabajos, sino porque temen perderlos. Pero a pesar de su aparente éxito, estas elecciones terminarían con un amargo trago para Hitler, cuando el presidente Hindenburg se negó a nombrarlo canciller, optando por el líder del Partido Conservador, Franz von Papen.
El coste de ambas campañas electorales había dejado al partido nazi en una situación financiera desesperada, y por si fuera poco, su principal benefactor, Fritz Thyssen, tenía sus propios problemas y había tenido que nacionalizar parte de su imperio para evitar la bancarrota. Ahora los nazis eran el partido más fuerte del Parlamento y no iban a dudar en utilizar su influencia para obtener ventajas políticas y económicas. Algo que se le daba muy bien a Hitler era sacar dinero a la gente. Así que en muchos sentidos es como un grupo mafioso. Ya sabe, danos el dinero. Y si no lo haces, bueno, puede que te pase algo malo. Es entonces cuando una de las mayores empresas de Alemania se incorpora al aparato financiero de Hitler, el gigante químico IG Farben. Fundado en 1925 como un conglomerado de 6 grandes empresas químicas, iba a convertirse en una de las mayores corporaciones de Europa. Pero tenían un problema. Fabricaban un colorante alimentario llamado amarillo mantequilla, que se añadía a la manteca en gran parte de Europa. Y descubrieron que los trabajadores que manipulaban este colorante contraían cáncer con mayor proporción que el público en general. El escándalo estaba a punto de estallar en el Reichstag, así que fueron a los nazis y les dijeron: si sois capaces de enterrar esto, nuestro dinero fluirá hacia el partido. Y así comenzó la más infame colaboración de las grandes empresas con los nazis durante el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una empresa que se involucra a fondo con el régimen de Hitler. De hecho, ayuda a financiar el campo de Auschwitz-Birkenau. Es una especie de proyecto conjunto entre el Estado y la empresa privada, en el que colaboran las SS y la IG Farben. Es una empresa a la que se puede llamar cómplice. Con el respaldo de IG Farben, los nazis se sirven de su peso en el Reichstag para derrocar al gobierno de von Papen con una moción de censura. Se convocan nuevas elecciones, y Hitler y los nazis vuelven a ser los ganadores, aunque con una mayoría marginalmente reducida. Es entonces cuando Fritz Thyssen y Hjalmar Schacht realizan su maniobra, presionan al presidente Paul von Hindenburg para que nombre canciller a Hitler. Para ello redactan una carta, la petición de los industriales. A esta petición se adherieron muchos menos empresarios de los que esperaban sus promotores, Fritz Thyssen y Hjalmar Schacht. En aquel momento, la mayoría de la élite económica alemana se resistía a apostar por Hitler como canciller, ya que todavía no sabían qué pensar de él, ni si utilizaría el poder de forma responsable. El viejo presidente se negó de nuevo obstinadamente a nombrar canciller a Hitler. Aunque había ganado las elecciones, Hitler estaba en peor situación que antes. Para recuperar la iniciativa política necesitaba un milagro. Y el santo que iba a realizar ese milagro no era otro que el ex canciller von Papen, a quien los nazis habían contribuido a derrocar el verano anterior. Von Papen buscaba desesperadamente cómo volver al poder y pensó que podía convencer a Hitler para que aceptara la vicecancillería del Estado con él mismo como canciller. Pero Hitler estaba esperando recibir la oferta y le respondió a von Papen que solo aceptaría el trato si él, Hitler, era nombrado canciller y von Papen vicecanciller. Von Papen, pensando ingenuamente que con la ayuda de von Hindenburg podría controlar a Hitler y a los nazis, cometió el error de aceptar. Hitler dijo: si no soy yo el canciller, seguiré en la oposición. Tanto Franz von Papen como el presidente del Partido Nacional Alemán, Alfred Hugenberg, decidieron aceptar las condiciones que ponía Hitler. Y ya sabemos que ese fue el gran error. Después de 13 años luchando económicamente para mantener su partido a flote, el ascenso de Hitler al poder se logró con algo que no se habría podido comprar con todo el dinero del mundo: la ingenuidad de von Papen. Pocos días después, von Papen se reunía con el presidente Hindenburg para exponerle la propuesta. Le dice a Hindenburg: mire, en 6 meses lo tendremos acobardado en un rincón como un ratón. Y entonces Hindenburg le dice: está bien, lo aceptaré, y que Dios me ayude si me he equivocado. Hacía bien en encomendarse a Dios. Su único consuelo fue que no vivió para ver la catástrofe que había desatado.